Hora cero. El 20 de marzo de 1995, el metro de Tokio fue escenario de un intento de masacre indiscriminada. Los autores soltaron gas nervioso, sarín, una sustancia química tan potente que, en estado puro, una gota microscópica basta para causar la muerte. Era la primera vez que unos terroristas usaban un arma de destrucción masiva. El grupo responsable del atentado pertenecía a una nueva religión japonesa llamada Un Shinrikyo, o la verdad suprema. Según ellos, el asesinato de tantos civiles no fue fruto de una maniobra enfocada a dar publicidad a su causa, sino que fue un acto religioso, un acto sagrado. Este programa reconstruye minuto a minuto lo que sucedió desde las 7:46 a las 8:46 de la mañana, cuando 5 hombres decidieron gasear el metro de Tokio. Analizará qué extraños motivos condujeron a matar y causar daños a tantas personas inocentes. Conoceremos un plan cuidadosamente coordinado de destrucción indiscriminada en masa. Terror en Tokio. ...20 de marzo de 1995. Unos 9 millones de trabajadores se dirigen hacia el centro de una de las metrópolis más grandes del mundo. 5 hombres que pasan inadvertidos entre tantos rostros anónimos portan un paraguas con una afilada punta de acero. En las bolsas llevan paquetes de gas sarín líquido, discretamente envueltos en papel de periódico. En los bolsillos, cada uno lleva una jeringuilla hipodérmica con 2 milímetros de sulfato de atropina, un antídoto contra el gas nervioso. Planean soltar el gas a las 8 en punto, dentro de 14 minutos. El tren con destino a Kasumigaseki realizará su salida en breves momentos. Lo más llamativo de estos 5 hombres es lo instruidos y cultos que son. Masato Yokohama viaja en el tren, en el 5.º vagón del B801 en dirección al centro de Tokio. Es un licenciado de 31 años, tranquilo y educado, que cursó la carrera de física aplicada en la Universidad de Tokai. Yasuo Hayashi tiene 37. Lleva 3 paquetes de sarín, aunque los demás solo lleven 2. Se ofreció voluntario, deseoso de probar su fidelidad. Es licenciado en Inteligencia Artificial por la Universidad de Kogakuin. Kenichi Hirose espera nervioso su tren. Solo tiene 30 años y es un miembro destacado de esta brigada química de la secta. Hizo un posgrado en física en la Universidad de Élite de Waseda. Ikuo Hayashi, de 48, es el mayor del equipo. Lleva una mascarilla, algo bastante frecuente en el metro de Tokio, y que dificultará una posible identificación. Cinco años antes de este fatídico día, dejó su trabajo y se fue con su familia para unirse a la secta. Antes era un experto cardiólogo entregado a sus pacientes. El 5.º hombre es Toru Toyoda. Su tren llegará en 10 minutos. Colaboró en la elaboración secreta del sarín que lleva el grupo. Es un hombre joven y exaltado de 27 años con una licenciatura brillante y un máster en física aplicada. El
sarín, en estado puro, se evapora formando un gas incoloro, 26 veces más letal que el cianuro. Sofoca, ahoga y ciega a la víctima. Los terroristas están sincronizados para liberarlo dentro de 10 minutos. Es lunes y los pasajeros aún recuerdan los placeres del fin de semana que acaba de terminar. Nadie imagina lo que está a punto de suceder. Estaba bastante contento, porque al día siguiente era un festivo nacional. Pensaba ir con mi cuñada a visitar la tumba de mi padre y había pensado llamarla desde el trabajo para ver cómo quedábamos. Yo, en aquel momento, me dedicaba a la joyería. Era una persona de 28 años, sana y feliz. Iba al trabajo. Solía salir por la noche de copas con mis amigos. ¡Qué días aquellos! Para los empleados del metro también es un lunes cualquiera. Nunca imaginamos que sufriríamos un atentado terrorista o con gas. Ni siquiera había usado la palabra terrorista antes de eso. Mientras los terroristas circulan inadvertidos entre los empleados de la estación, los asalariados y las secretarias de Japón en la hora punta, este lugar seguirá siendo una ciudad pacífica unos minutos más. El agente químico sarín solo ha sido utilizado con anterioridad como arma por Saddam Hussein para gasear a miles de kurdos. Ahora estos terroristas están a punto de liberarlo dentro del metro de Tokio. Kenichi Hirose confesará posteriormente que le asaltaron las dudas por las trágicas consecuencias de lo que iba a hacer. En el último momento sintió fuertes deseos de abandonar. Extracto de la declaración. Me daban envidia aquellas personas que podían irse sin más. Pero me dije a mí mismo, es algo necesario para conseguir la salvación. Las enseñanzas nos dicen que los sentimientos humanos son el resultado de entender las cosas de un modo erróneo. Debemos liberarnos de los sentimientos humanos. Estas enseñanzas han sido diseñadas por un hombre que afirma ser una manifestación de Shiva, el dios hindú de la destrucción y la reencarnación, y un mesías parecido a Cristo. Es el fundador y gurú medio ciego de la secta, el carismático Chisuo Matsumoto. Los miembros le conocen por su nombre sagrado, Shoko Asahara, y creen que tiene poderes sobrenaturales que le permiten levitar y leer el pensamiento. En 8 años, ha pasado de la nada a ser una floreciente organización con 40.000 miembros en todo el mundo. Pero el grueso de sus seguidores vive en Japón. Hirose y los otros terroristas siguen sus enseñanzas, una mezcla de pseudociencia, Nostradamus, budismo esotérico y cristianismo apocalíptico. Dice a sus conversos que estarán por encima de los demás seres humanos. Cuando estaba en el instituto, empecé a pensar que los seres humanos tenían poderes ocultos y que podíamos desarrollar esos poderes. Tiempo después, fue cuando tuve en mis manos un libro escrito por Este vídeo promocional promete ser la clave para desarrollar superpoderes y enseñarnos el camino hacia una vida maravillosa. Recordamos a los señores viajeros que dejen libre el espacio próximo a las puertas. Asahara dice a sus seguidores que desarrollarán sus poderes si le entregan sus riquezas y rechazan un mundo que está contaminado por el materialismo. Las almas apegadas al materialismo o las almas atadas a los placeres carnales irán sin duda alguna al infierno.
Yo creía fervientemente en un Shinrikyo. Estaba absolutamente convencido de que el capitalismo era el mal. Para los seres humanos, lo más importante es el alma. Y cuando nos fijamos en cosas materiales, nuestra alma se corrompe. Cree que el causante de esta destrucción es Estados Unidos, que tiene al mundo esclavizado. Incluso el gobierno japonés y el emperador se someten a su poder. Solo faltan unos minutos para que se produzca el atentado. La liberación del sarín será rudimentaria y peligrosa. Los devotos tienen que perforar los paquetes delante de decenas de posibles testigos. Después deben abandonar el vagón antes de que el gas les intoxique. Yasuo Hayashi, como los otros terroristas, ha renunciado a su vida anterior para hacerse sacerdote Es miembro del círculo reducido de los 100 o 200 miembros que conocen los planes secretos de Asahara. La misión no le plantea ningún problema. Lo único que tiene que hacer es seguir las enseñanzas del gurú. Masato Yokohama es tan devoto como Yasuo Hayashi. Todos los discípulos intentan liberar su mente de datos corruptos, como los llaman ellos, y sustituirlos por datos puros de la mente del gurú. Ayunan, meditan y escuchan repetidamente las cintas de los sermones de Asahara. Estos datos puros ordenan a los 5 miembros matar a miles de inocentes. A los creyentes de no se les permite, en ningún caso, tener ideas propias. El gurú Asahara era categórico. Nos decía que si pensabas que sus enseñanzas eran erróneas, solo se debía a que tu corazón había sido corrompido. Mientras, el denominado ministro de la curación, Dr. Hayashi, se ha convertido en una figura clave y se encarga de limpiar los corazones de los iniciados. En ceremonias conocidas como las iniciaciones de Cristo, el doctor administra a sus discípulos bebidas que contienen LSD para liberarles de patrones de pensamiento corruptos. El propio Asahara consume con regularidad grandes cantidades de drogas. De hecho, es tal la cantidad que consume que fabrican su propio LSD. El efecto era increíble. Sentía las manos como si fueran pelotas de goma. Tenía el cuerpo completamente dormido. Me mareé. Estaba muy confuso. Me lo habían dado sin decirme en ningún momento qué era. Pero así era la iniciación del sagrado. Toru Toyoda sube al tren asignado. Es el último de los terroristas en subir y está completamente tranquilo. Como todos los miembros del círculo íntimo de ha experimentado otro tipo de preparación, la PSI o iniciación a la salvación perfecta. Estos cascos, diseñados por los técnicos de transmiten corrientes de bajo voltaje al cerebro. El objetivo es implantar los patrones de pensamiento de Asahara directamente en la mente. No tiene ningún reparo en seguir las órdenes de Asahara. Los trenes han sido elegidos cuidadosamente para que las consecuencias sean devastadoras. Los 5 hombres viajan por las 3 arterias que convergen en la estación Kasumigaseki, cerca del departamento de la Policía Metropolitana de Tokio y del corazón del gobierno japonés.
Si todo sale según lo planeado, los 5 vagones de metro irán esparciendo el gas letal cuando se crucen en la transitada intersección dentro de 7 minutos. 8 en punto. El momento del atentado. A pesar de sus dudas, Kenichi Hirose se arma de valor y finalmente decide soltar su sarín. Debido al pánico, actúa con torpeza. Nadie se da cuenta. Consigue perforar las 2 bolsas. Yasuo Hayashi tiene remordimientos de conciencia. Posteriormente confesará. No quería hacerlo, pero sabía que no había vuelta atrás. Tenía que hacerlo. Perfora 2 de las 3 bolsas. Toru Toyoda libera con éxito todo su sarín. Masato Yokohama solo consigue perforar una bolsa. Será el menos destructivo. El Dr. Hayashi es el último en atacar, pero se lo piensa 2 veces, como confesaría posteriormente a los investigadores. Cuando miré a mi alrededor, ver tantos viajeros me conmocionó. Soy médico y he dedicado mi carrera a salvar vidas. Si perforo esta bolsa para soltar el sarín, podría morir mucha gente. Si suelto el sarín aquí, ahora, la mujer que tengo enfrente morirá seguro. Pensé unas cuantas veces que debía olvidarlo, pero no podía desobedecer las órdenes. Me dije a mí mismo, esto es solo un yoga del Mahamudra, de un señor verdadero y sabio. También perfora solo una bolsa antes de abandonar el tren. Sin novedad. Es un atentado silencioso. Los centros de control del metro no tienen ni idea de lo sucedido. Los efectos reales del sarín no se notarán hasta dentro de unos minutos. Los 5 trenes prosiguen su viaje hacia Kasumigaseki y la jefatura de policía. Japón es uno de los países del mundo que más respetan la ley. La idea de que unos ciudadanos japoneses puedan cometer un crimen a semejante escala e indiscriminado parece inimaginable. Los terroristas planean reunirse en su escondrijo del distrito Shibuya de Tokio. Después regresarán junto a Sahara al cuartel general de Eum. Los propios terroristas no desean experimentar los efectos del sarín. Según lo planeado, deben limpiar minuciosamente las puntas de sus paraguas. Kenichi Hirose, debido a su torpeza, se ha contaminado con el sarín. Ya empieza a sentir los síntomas. Decide usar el antídoto.
Todos los agresores saben que existe el riesgo de que algo así pueda pasar, pero el círculo íntimo y el propio gurú lo consideran un riesgo necesario. Más allá de los sermones pseudo-religiosos contra el mundo corrupto, hay un motivo oculto y eminentemente práctico para la operación de esta mañana. Vídeo Solo 2 días antes del atentado, el 18 de marzo, Asahara recibió un soplo de 2 discípulos suyos que servían en el ejército japonés. Le avisaron de que iban a efectuar una redada en la base de en relación con las pesquisas policiales que investigaban quejas presentadas contra El atentado de aquella mañana tenía como objetivo despistar a la policía. Asahara no tenía la más mínima intención de declararse responsable. En lugar de eso, calculó que la policía se centraría en otros posibles culpables y que el atentado sería tan devastador que se olvidarían de ellos y los dejarían tranquilos unos meses. No era la primera vez que Asahara había utilizado esta táctica. El año anterior, en Matsumoto, perpetró otro ataque preventivo con éxito. Era también la primera vez que utilizaba sarín. Un terrateniente local iba a llevarle a juicio. Ante el temor de perder la causa, Asahara atacó a los jueces del tribunal. De noche, los terroristas con un camión especialmente diseñado para el atentado, recorrieron el distrito donde vivían los jueces y esparcieron el sarín pulverizándolo. 7 personas murieron y 144 fueron trasladadas al hospital. Los jueces, que también resultaron heridos, no pudieron acudir al tribunal. La táctica de Asahara funcionó. La policía dirigió sus sospechas hacia otro lado. No sospechábamos ni remotamente que el incidente pudiese estar relacionado con En aquel momento, nuestro principal sospechoso era Corea del Norte. Era nuestro enemigo más peligroso. Los terroristas se alejan sin ser vistos y se pierden entre el tráfico. Asahara ha inculcado la fe en su religión en las mentes de estos 5 hombres. Pero la forma en que por azar se perforaron las bolsas implica que el impacto de los 5 ataques variará considerablemente. Masato Yokohama solo perforó una de sus bolsas y además solo le hizo un pequeño agujero. Atención, señores viajeros. La próxima parada es Roppongi. La cantidad de sarín que sale es muy pequeña y no se producen incidentes serios, aunque los viajeros padecen ya una leve intoxicación. En cambio, el sarín de Toru Toyoda se evapora rápidamente. En Roppongi, un par de paradas después de que Toyoda liberara el sarín, los viajeros sufren sus efectos. ¡Por favor, necesito ayuda! El gas viaja invisible a través de los abarrotados vagones. Normalmente el sarín es inodoro, pero los químicos no lo han purificado lo suficiente y en unos casos huele como la mostaza y en otros a goma quemada. De pronto noté que veía como luces intermitentes o chispas, como si estuviera viendo fuegos artificiales de noche. Después ya no podía ver nada. Fue como si me hubieran cubierto la cabeza con un paño negro. En aquel momento me dije a mí mismo, voy a morir. ¡Socorro! Mientras el sarín destruye su sistema nervioso, unos pasajeros sufren espasmos.
Otros se desmayan inconscientes. Trece minutos después del ataque, el sarín se extiende por todo el metro de Tokio. Hay entre 40 y 50 pasajeros con diversos grados de intoxicación. ¡Necesito ayuda! La situación empeora aún más cuando el gas tóxico alcanza los andenes. Nadie entiende qué le está pasando. He visto muchas cosas, incidentes y tragedias en mi vida, pero nunca me había visto implicada. Esas cosas a mí no me pasaban. Siempre les pasaban a los demás. El hecho de que yo formara parte de aquella tragedia fue lo que más me conmocionó. Shunkichi Watanabe se ha desmayado peligrosamente cerca del sarín. Cuando llega la ayuda, es demasiado tarde. Morirá. Muchos pasajeros suben las escaleras en busca de aire fresco, pero el sarín ya está en su sangre, intoxicándoles. El gas utilizado en este ataque es solo una pequeña muestra del extraordinario arsenal que posee Asahara. Gracias a Asahara tiene un activo de 1.000 millones de euros, recaudados a través de donaciones y un abanico de actividades legales e ilegales. Se ha gastado decenas de millones en programas armamentísticos. En su cuartel general, tiene planeado producir 70 toneladas de sarín para rociar todo Tokio. Una cantidad que podría aniquilar a la población. Bajo las órdenes del químico jefe Masami Tsuchiya, en sus laboratorios han elaborado fosgeno, cianuro de sodio y el poderoso gas nervioso VX. Seiichi Endo dirige a los científicos de que también están fabricando armas biológicas, entre ellas toxina botulínica y anthrax. También tiene acceso a armamento militar procedente de Rusia. Kiyohide Hayakawa, el número 2 de ha comprado incluso un helicóptero del ejército y se interesó por las armas nucleares. El tren se dirige a Kasumigaseki. Le rogamos no utilicen el primer vagón. Los demás están en servicio. El tren de Toru Toyoda lleva ahora 7 minutos de retraso. Una vez desalojado el vagón en el que se soltó el sarín, los guardas de la estación permiten salir al tren de nuevo. Los empleados del metro lo ignoran, pero el gas se está extendiendo por toda la línea tal como Asahara había planeado. En las mentes de los 5 terroristas, las personas a las que matan no son inocentes transeúntes, son depravados y corruptos. La función inmediata de su acción quizás sea evitar la redada policial de la que les habían alertado, pero también pueden consolarse pensando que se trata de un acto sagrado. Una cruzada contra el mundo corrupto. Ya se habían producido otros ataques por motivos similares. 2 años antes, quiso eliminar a la, según él, corrupta familia real. Desde la trasera de una furgoneta, Asahara roció con toxina botulínica las inmediaciones del Palacio Imperial en Tokio. La pretendida superioridad moral de Asahara no tiene límites. Pero todavía le queda un objetivo mucho más ambicioso. Yo soy el Cristo, como se ha anunciado, y si la Tercera Guerra Mundial estalla, significará un gran avance para todos los de y para mí mismo. Asahara cree que si este ataque del metro se puede atribuir a los Estados Unidos, es posible desencadenar una guerra mundial y cumplir el destino divino. El apocalipsis se acerca. Solo los miembros iluminados de pueden salvarse de la catástrofe inminente. El tren de Toru Toyoda continuó hasta el andén de la línea Hibiya en Kasumigaseki con el vagón evacuado.
Pero los pasajeros de los otros vagones también están afectados, ya que el sarín se ha extendido por el tren, que ya está fuera de servicio. Pero el sarín sigue propagándose por la estación. En el andén de la línea Chiyoda de Kasumigaseki, el ayudante de jefe de estación, Kazumasa Takahashi, se ocupa de recoger un extraño paquete que ha sacado del tren. Él siempre me llamaba cuando le correspondía hacer turno de noche. Y, de hecho, igual que siempre, me había llamado la noche anterior. Tenía mucha ilusión en organizar un viaje por nuestro aniversario de boda. El paquete es el sarín dejado por el doctor Hayashi. Su tren se paró en Kasumigaseki hace 10 minutos y una veintena de personas son evacuadas antes de que el tren prosiga. Señor Takahashi. Señor Takahashi. Tenemos una emergencia en el andén 1. Un miembro del personal se ha desmayado. Señor Takahashi. Señor Takahashi. Por toda la estación, la gente empieza a presentar graves síntomas de intoxicación por sarín. Atención, señores viajeros. Debido a causas ajenas... La gente empezó a desmayarse. Después oí que algunos estaban muertos sin pulso, no respiraban y las noticias empeoraban minuto a minuto. En el tren de Kenichi Hirose en Nakano Sakaue se produjeron sucesos similares. Su sarín lleva actuando ya 26 minutos. Se da parte de lo sucedido a las autoridades. Los guardas del metro vuelven a entrar. ¡Ayúdame! Échame una mano. Tako Fujimoto morirá en el hospital 2 días después. A Tsuna Sakai solo le quedan unas horas de vida. El ayudante del jefe de estación, Sumi Onishimoto, lleva los paquetes sospechosos a una oficina trasera. Dará gracias por haber sido tan cuidadoso con el sarín. Aunque se puso enfermo, tiene la enorme suerte de haber sobrevivido. El tren, aún contaminado por el sarín, sigue su trayecto. Takahashi, con los guantes llenos de sarín, no ha sido tan cuidadoso. Sus colegas de la estación de Kasumigaseki le llevan a una dependencia trasera. Aquí, estación Kasumigaseki. Envíen una ambulancia lo antes posible. No quedan ambulancias libres. Los servicios de emergencias no dejan de recibir llamadas de las estaciones de metro y se encuentran desbordados. Coloquémoslo bien. Los guardas de la estación esperan. La bolsa abierta que contiene sarín continúa emitiendo gas. En el quinto tren, donde Yasuo Hayashi dejó los 3 paquetes, los efectos han sido devastadores. Fue el terrorista que más agujereó su paquete. Un pasajero activó el freno de emergencia en la estación Tsukiji. 8 pasajeros estaban inconscientes y muchos otros gravemente afectados. Las autoridades piensan en una fuga de gas, detienen el tren y evacúan la estación. Protejamos la organización, nuestro líder. Démoslo todo. El ataque de esta mañana es la prueba de que la locura se ha apoderado de
Pocos se atreven a pronunciarse. Si Asahara dudaba de alguien o sospechaba que era un espía, entonces le colgaba cabeza abajo. Si alguien le caía mal, lo aislaba y lo encerraba durante un mes. Había tantos castigos que me es imposible describirlos todos. Parte del trabajo del Dr. Hayashi como ministro de la curación consiste en curar a los descarriados. Hay que reconducirles al camino sagrado. Frecuentemente usa pentotal sódico con miembros sospechosos de ser espías y les aplica descargas eléctricas para borrar sus recuerdos. El régimen es tan brutal que a menudo se traduce en lesiones e incluso la muerte. Numerosos miembros de algunos hablan de 46, han sido asesinados. Esta disciplina tan despiadada es la razón por la que los terroristas han proseguido con su misión. El primer equipo, Yasuo Hayashi y su conductor, regresan a su escondrijo. Esperan a los demás orgullosos tras haber finalizado su misión sin ser descubiertos. Sin embargo, la policía podía haber previsto este ataque. En los últimos meses se habían lanzado numerosas acusaciones contra Tras el ataque a los jueces en Matsumoto en 1994, la policía recibió un soplo de alguien anónimo. La verdad suprema, es culpable del ataque con sarín. Tiene los hombres, materiales, dinero y motivos para utilizar un arma tan descabellada. Sin embargo, un factor cultural clave ha cegado a la policía. Debido a las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades policiales y los servicios de inteligencia fueron muy cautelosos a la hora de investigar y controlar las organizaciones religiosas. No se puede considerar una exageración cuando decimos que las organizaciones religiosas eran intocables. Sin embargo, está levantando muchas sospechas. Y como se ha programado una redada en para dentro de 2 días, la policía es el objetivo clave. La jefatura de policía está justo al lado de la estación Kasumigaseki, donde el sarín sigue actuando. A las 8:46, una hora después de que los terroristas subieran a sus trenes, Japón se conmociona al conocer la noticia. Pasarán casi 2 horas hasta que a las 10:30 de la mañana un médico militar diagnostique la intoxicación por sarín. A la 1:30 se envían expertos militares en armas químicas acompañados de unos 100 soldados. En ese momento todos los hospitales de Tokio están abarrotados con miles de enfermos y moribundos. Estaba tan abarrotado que no distinguía el vestíbulo de la sala de operaciones o de la de espera. Me llevaron a una sala privada en la 8ª planta y allí había una cama cubierta con una manta. Levanté la manta y vi a mi marido allí tendido. Siempre supuse que trabajar en el metro no era peligroso. No podía creer que hubiera muerto. Me parecía increíble. Muchas víctimas siguen sintiendo los efectos años después. Yuriko tiene que usar gafas oscuras para proteger sus ojos enfermos. Tengo que sufrir muchos efectos secundarios. Primero tuve asma, pero también he tenido que sufrir mental y emocionalmente. He sufrido trastornos por estrés postraumático. La verdad es que nunca pude imaginar que sería algo así. Llevo 10 años mal, muy mal. No imaginé que mi vida algún día sería así.
Nariko trabajaba de cajera en un supermercado. En total, llevaba hospitalizada 8 años y medio. En septiembre pasado salió del hospital y ahora vive con nosotros. Al haber inhalado sarín, su cerebro se quedó sin oxígeno. Ahora no puede andar, por lo que necesita una silla de ruedas. Tampoco puede hablar y además ha perdido la memoria. Aunque muchos miles sufren traumas y lesiones temporales, es asombroso que solo murieran 12 personas y 1.300 más sufrieran lesiones físicas. La razón es que no había purificado bien el sarín. Si lo hubiera hecho, estaríamos hablando de miles de muertos. Asahara tiene esperanzas de salir impune de este crimen. Sin embargo, para el juego está a punto de terminar. Me enteré del incidente por la radio a primera hora de la mañana. Enseguida supe que era responsable del atentado. La policía enseguida se verá impulsada a organizar la operación de mayor envergadura en tiempos de paz. El deseo de Asahara de impedir la redada policial en las instalaciones de fracasó. Dos días después del ataque, un equipo sin precedentes integrado por 2.500 agentes de la policía hizo redadas en 25 locales de en todo Japón. Se efectuaron detenciones. Se requisaron sustancias químicas, equipo de laboratorio y cajas con documentos. Las instalaciones técnicas de salieron a la luz. Se encontró un helicóptero ruso que podría haberse utilizado para rociar con gas todo Tokio. La presión se mantiene durante los meses siguientes y la policía efectúa más de 500 redadas. Más de 50 niños son recogidos y debidamente atendidos, muchos de ellos con el casco PSI aún puesto. Se decretó una persecución masiva de los miembros de la secta, pero todavía estaba viva. El 30 de marzo, el jefe de policía a cargo de las investigaciones recibió 4 disparos cuando salía de casa para ir a trabajar. Sobrevivió de milagro. El propio Asahara fue detenido finalmente el 16 de mayo. Ese mismo día, los servicios de emergencia acudieron a las oficinas del gobernador de Tokio, donde una carta bomba le explotó en la cara a una secretaria. Entre mayo y julio, realizó otras 4 tentativas frustradas en el metro de Tokio. En 2 de ellas usaron ciclón B, utilizado por los nazis en las cámaras de gas. Por ahora han sido detenidas 400 personas. 192 fueron condenadas por delitos graves, de ellas 41 por asesinato. Había sido neutralizada. Tras un prolongado juicio de 8 años, Asahara fue condenado a muerte al igual que los otros 5 agresores. La excepción fue el doctor Ikuo Hayashi, cuya colaboración con la policía hizo posibles numerosas detenciones y que Asahara fuera condenado. Fue sentenciado a cadena perpetua. Las ejecuciones no se han llevado a cabo. En la actualidad, los miembros de viven en un pequeño complejo de apartamentos en las afueras de Tokio. Han cambiado su nombre por el de Aleph y se han disculpado por sus acciones. Pero los antiguos miembros de están convencidos de que el poder de Asahara es más fuerte que nunca.
Una de las principales enseñanzas de es que no podemos juzgar los pensamientos de Asahara. Creía que aunque se cometiera asesinato, no por eso necesariamente debía considerarse como algo malo. Estoy seguro de que casi todos los miembros de la organización siguen convencidos de que Asahara tiene ideales elevados y de que nosotros simplemente no somos capaces de entenderlos. 6 años después del ataque de el mundo asistió conmocionado a una terrible escena fruto del terrorismo masivo inspirado por la religión. Los paralelismos son extraordinarios. Al igual que Occidente subestimó a Al-Qaeda, los japoneses habían subestimado a Ambas organizaciones han manejado muchísimos recursos y consideraban que el mundo occidental estaba en decadencia. Ambos ataques fueron perpetrados por personas de un nivel cultural alto. Ambos masacraron civiles. Ambas organizaciones se negaron a admitir su responsabilidad y consideraban el asesinato un acto sagrado. Era una llamada de atención en Japón que anunciaba una nueva era de atentados terroristas a gran escala.